Bienvenidos. Estamos en la semana 5 del curso de Cálculo Diferencial Integral. La cátedra les da la bienvenida. Bien, para esta semana vamos a trabajar lo que es la derivada de una función, las reglas de derivación, la derivada de las funciones algebraicas, exponenciales y logarítmicas. Pero primero que todo, vamos a hablar de qué es una razón de cambio. Cuando hablamos de razones en matemática, usualmente lo que nosotros queremos es hacer una comparación de dos cantidades por medio de un cociente, ¿ok? ¿Y qué será entonces una razón de cambio? Pensemos en la rapidez. Y hablo de rapidez porque ustedes saben que la velocidad es un vector. Y entonces tendríamos que meternos a hablar de magnitud, dirección, sentido. Sin embargo, la rapidez es justo la magnitud de la velocidad, o sea, la parte numérica. Y se calcula como una razón entre la distancia y el tiempo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí hay un recorrido que tenemos que hacer? Esta es la posición 0. Esta es la posición 1 y esta es la posición final. Supongamos que yo tenía que caminar, ¿ok? Recuerden que yo puedo tomar como punto de origen cualquiera, entonces este va a ser el punto 0. A partir del punto de origen, 2 unidades, ya sea 2 metros o 2, lo que fuere, hacia la derecha y concluimos acá. Entonces, si yo no me moví desde el punto de origen, sino que empecé a caminar desde acá, desde el punto 2, hasta el punto 12, si yo quiero saber cuánta distancia recorrí, no puedo decir que caminé 12, porque no empecé en 0. ¿Ok? Entonces, esa distancia que acabo de recorrer la calculo como la posición final menos la posición inicial y eso me da la distancia que recorrí, que en este caso van a ser 10, según el ejemplo. Y con el tiempo funciona exactamente igual. Supongamos que pongo aquí un cronómetro acá, aquí hay un cambio y aquí. ¿Ok? Entonces, empieza a correr el cronómetro y todos nos quedamos quietos. Pero en el segundo o en el minuto, no sé, 4, empezamos a movernos y empezamos a movernos y empezamos a movernos y empezamos a movernos hasta el segundo 20 o el minuto 20. ¿Ok? Si yo quiero saber, recuerden que aquí era donde estábamos quietos y aquí hubo movimiento. Si yo quiero saber cuánto tiempo hubo movimiento, vean que igual el cronómetro empezó en 0 hacía rato, pero el movimiento empezó desde el segundo 4 hasta el segundo 20. Nuevamente, si yo quiero calcular entonces el tiempo que duramos haciendo el movimiento, entonces digo tiempo final menos tiempo inicial y eso me implica que el tiempo, en este caso, era 16. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando hablamos de distancia entre tiempo, en realidad estamos hablando de una posición final menos posición inicial, como en el primer caso, y el tiempo sería también una diferencia, el tiempo final menos el tiempo inicial. Cuando hablamos de estas diferencias, hablamos de que hubo un cambio en la posición, un cambio en el tiempo, ¿ok? Y a eso se le conoce como un delta. Este triangulito que tenemos acá se le llama delta
y lo que me está indicando es que hubo un cambio. Claro, alguno de ustedes me puede decir, bueno, para mí esto es súper nuevo. No lo creo. ¿Por qué? Porque ustedes en mate general ya trabajaron con una razón de cambio. Razón porque eran divisiones y cambio porque había una diferencia. Vamos a ver si se acuerdan. Mientras yo voy escribiendo, ustedes me van a decir si se acuerdan. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si recuerdan esto. Si alguna vez lo han visto en su vida. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Claro, es la pendiente de una recta. Es la pendiente de una recta. Y entonces vean que ya en algún momento de nuestra vida hasta hemos usado los cambios. Entonces yo podría decir perfectamente que este es un delta Y, porque hay un cambio en Y, y que este va a ser un delta X, porque hay un cambio en X. Entonces sí lo habíamos usado, solo que sin esos nombres. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando el cambio en el tiempo, por ejemplo, se va haciendo más pequeño? A eso se le conoce como velocidad instantánea, rapidez instantánea, que sería la distancia que se logra recorrer en un instante de tiempo. El problema es que nosotros abusamos del lenguaje porque decimos, en un instante nos vemos, y no he terminado de decir la expresión cuando ya se acabó el instante. Entonces, ese instante en realidad, o sea, físicamente hablando, representa el cambio que hay en el tiempo, pero que es un cambio tan rápido que incluso podemos decir que el cambio en el tiempo tiende a cero. Y ahorita que estamos hablando de tendencias, entonces podemos echar mano a la información que ya conocemos acerca de los límites. De hecho, les advierto, ¿verdad?, que vamos a seguir usando límites durante todo el semestre. Entonces, ¿qué es lo que podemos saber de acá? Que ese tiempo, como tiende a cero, vamos a necesitar, al final de cuentas, algún límite. Vamos a proyectar. Ok. Yo sé que tal vez se ve como mucha cosa, pero ya se las voy a ir explicando. Vamos a ocultar un momentito por acá arriba. Bueno, no. ¿Dónde está el texto? Solo vamos a ocultarlo un momentito para que no se nos angustien. Ok. Vean lo que tenemos acá. Tenemos una recta por la cual pasan dos pares ordenados. Este primer par ordenado es de la forma x1, y1, que en este caso es el equivalente a decir f de x1. Entonces, hay un par ordenado de la forma x1, f de x1, que sería la y1, ¿verdad? Hay una distancia que separa, no sé si la logran apreciar, es esa distancia que está en verde, que separa al x1 del x sub 2, que en este caso le estamos llamando h. Es que el nombre se ve muy chiquitito, pero por aquí está. ¿Ok? Esa distancia h, lo que me está diciendo es, bueno, es lo que separa a x1 de x2. O sea, la diferencia entre x2 y x1 es igual a h. Entonces, nuestro segundo par ordenado sería de la forma x2, y2, que y2 ya sabemos que sería f de x sub 2.
Sin embargo, si ustedes observan acá abajo, el x sub 2 es el equivalente a decir f de x1 más h. Entonces, volvemos acá arriba y decimos que x2 es el equivalente a decir f de x sub 1 más h. Que es lo mismo que tenemos acá arriba. Ok. Entonces, concentrémonos en esos pares ordenados. Ahora sí, ¿qué pasa si yo necesito calcular la pendiente de esa recta y los pares ordenados que conozco son estos? Entonces, volvemos al texto. Y vean que tal vez no se nos había ocurrido verlo así, pero es exactamente lo mismo que hemos hecho toda la vida. Recuerden que lo que estábamos haciendo era y2 menos y1 entre x2 menos x1. Piensen que este y2 es el equivalente a f de x sub 1, que incluso le podemos poner un 1 para acordarnos, más h, que sería esto que teníamos acá, menos y1, pero ¿quién es y1? Sería f de x1. ¿Y quién es x2? Sería x1 más h, menos x1, que ¿quién sería? De x1. En este caso, vean que aquí se eliminan las x y me queda h. Entonces, el cambio, el delta x, en este caso va a ser equivalente a hablar de h, porque el cambio en las x se representa con esa franjita verde que al final me da el valor de la diferencia. ¿Ok? Bien. Esto es viendo nada más qué es lo que, cómo ocurre o qué está ocurriendo con esta recta. Pero esta recta está ahí sin contexto. Vamos, ya le vamos a dar contexto. ¿Ok? Si yo grafico esta función, vean que casualmente, bueno, no es casualmente, esta recta que nosotros teníamos originalmente pasa por dos pares ordenados que coinciden con la función. Para los que recuerdan un poco de círculo y circunferencia, en la circunferencia teníamos dos rectas. Una que es la secante, que interseca en dos puntos y sigue su camino. Y está la recta tangente, que interseca solamente en un punto. Esto es importante porque por el momento nuestra función lineal, que está en azul, corresponde a una recta secante. ¿Por qué? Porque interseca en dos puntos. Dijimos que si en una pendiente lo que tenemos es delta y sobre delta x, y ya vimos cómo el delta x, si queremos una rapidez instantánea, ¿verdad? Que es el equivalente a h, si tiende a 0, queremos saber el comportamiento de esa función. Entonces, recuerden que h es este sombreado en verde. Voy a empezar a mover este x1 de manera que h vaya tendiendo a 0.
Vean que aquí sigue siendo una recta secante, secante. Vean cómo va cambiando H. H se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Hasta que tiende a cero. No sé si en este momento, aquí, ahí lo tenemos, hasta que tiende a cero. ¿Ok? ¿Qué pasó con la recta que antes era secante porque intersecaba en dos puntos? Se convirtió en una recta tangente, pero no una recta tangente, la recta tangente a ese punto que tenemos ahí. De esto es lo que se tratan las derivadas. Vamos a calcular, porque recuerden que la pendiente de la recta sigue siendo nuestra razón de cambio. Entonces vamos a calcular razones de cambio, o sea, pendientes que generan rectas, que en este caso son tangentes. Vean que cambiamos de recta secante a recta tangente. ¿Ok? Vamos a cerrar acá. Y caemos ya en lo que es la definición. Entonces vean que esta situación que aparece aquí era justo lo que estábamos haciendo. ¿Ok? A esto se le conoce como la pendiente de la recta tangente en el punto A. ¿Ok? En general, cuando yo quiero calcular este límite que vamos a ver acá, el límite de la diferencia entre las y sobre el delta x, ¿verdad? Recuerden que h era el delta x. Si yo calculo ese límite cuando h tiende a 0, estamos calculando la derivada. Esta comita que está acá arribita se le llama prima. Entonces yo puedo decir f' para hablar de la primera derivada. Otras formas de hablar de la derivada son estas que aparecen aquí abajo. ¿Ok? Entonces, muy importante, cuando ustedes les pidan calcular una derivada, tenemos que saber que detrás de cualquier derivada lo que tenemos es esta información, un límite cuando el denominador de una razón de cambio cuando el denominador tiende a 0. De hecho, una de las primeras cosas que nos piden es calcular la definición, utilizar la definición de derivada para determinar f', sí, y aquí me dan una expresión. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que esta es la definición, así que vean que yo necesito calcular f de x más h, restarle f de x, colocar todo sobre h y luego aplicar el límite cuando h tiende a 0. Ay, perdón. Esto quiere decir que ahora lo primero que me interesa saber es cuánto vale f de x más h. Por eso es lo primero que voy a calcular. Y como ya vimos en mate general, entonces esto significa que cada vez que veo una x en la función, voy a sustituir por x más h. Casualmente en este caso, este binomio al cuadrado me genera una fórmula notable y la desarrollo. La expresión que quedó en rojo es el resultado de f de x más h. Ahora bien, vamos a sustituir en la definición. Entonces decimos que es el límite de f de x más h menos f de x. Pero ¿quién es f de x? Es esta expresión que tenemos acá. Es el mismo ejercicio que me estaban dando. O sea, el criterio de la función. Esto es lo que tengo que calcular. Vean que aquí hay un menos antes de paréntesis. Quitamos apropiadamente el paréntesis, cambiamos los signos y empezamos a agrupar.
Entonces, este 2x se va con este menos 2x, este 1 se va con este 1. ¿Y qué me queda? 2x h más h al cuadrado. Pero si yo sustituyo en este momento, en el límite, me va a quedar de la forma 0 sobre 0. ¿Qué significa eso? Que voy a tener que simplificar de alguna manera. Y para ello factorizamos, sacamos una h a factor común que se cancela. Y me queda el límite de 2x más h. En este momento es que voy a hacer la sustitución de cuando h tiende a 0. Y el resultado, vean que como aquí la variable es h, ¿verdad? 2x se tomaría como una constante, queda exactamente igual. Y ese es el resultado. Vamos con otra. Otro cálculo por definición, solo que ahora mi función es una raíz. Igual necesitamos f de x más h, que en este caso no hay mucho trabajo que hacer, nada más sustituir y queda raíz de x más h más 1. Aplicamos la definición. Y si yo sustituyo en este momento, otra vez me va a quedar de la forma 0 sobre 0 y no me conviene. Entonces, ¿qué aprendimos en las semanas anteriores para eliminar un 0 sobre 0? Bueno, lo que vamos a hacer es a racionalizar. Ese es el paso que sigue. Vean que en la notación yo sigo usando el límite, ¿verdad? No he eliminado el límite porque no hemos evaluado todavía. Racionalizamos. Recuerden que esta expresión que quedó en el denominador no se toca. La que me interesaba era la del numerador. Aquí esto es puro trabajo algebraico. Vean que en este caso yo puedo cancelar esta h con esta h, que era lo que andábamos buscando, ¿verdad? Para eso racionalizamos, para simplificar. Y ahora sí, estoy lista para evaluar. Dice que h tiende a 0, entonces este valor de acá se anula y me queda lo siguiente. Vean que ya en este caso ya no utilizo la palabra límite porque ya evalué y ahora entonces lo que queda nada más es trabajar, pero ya sin el límite. Y me quedan dos veces la misma expresión. Una raíz más otra raíz, dos raíces. Ese es el resultado de la derivada. Ahora, aquí tenemos teoremas importantes y un corolario. Me dice que si la función es derivable en x igual a a, entonces es continua en x igual a a. Vean el orden, ¿verdad? La dirección de lo que estamos hablando. Si P implica Q, ¿verdad? O sea, si la función es derivable, es continua. Vamos en esta dirección. Eso quiere decir que aunque la función sea continua, no me garantiza que sea derivable porque no estamos en la otra dirección. Lo que sí podríamos garantizar es que si f es discontinua, ahora sí, entonces no es derivable, ¿verdad? Ya ustedes saben trabajar un poquito estas expresiones. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, vean que, por ejemplo, aquí tenemos dos funciones que son continuas, por ejemplo, esta valor absoluto, pero
no son derivables, al menos en un punto. Podría ser que alguien me diga, no, pero es que aquí yo sí puedo calcular la derivada y aquí también puedo calcular la derivada o de este lado. Lo que pasa es que estamos diciendo que a pesar de que son funciones continuas, no son derivables en algún punto. No estamos diciendo que en toda la función no sea derivable. ¿Cuál es ese punto? Aquí en x igual 0 y aquí en x igual menos 2. Vean que coinciden con, vamos a decirlo así como entre comillas, con picos. O sea, si hay una función que tiene un pico, en ese pico no es derivable. ¿Ok? Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta porque a veces les aparecen funciones de este tipo y ustedes, como ven que la función es continua, creen que se puede calcular la derivada, pero no es así. ¿Ok? Entonces, si la función tiene picos, no es derivable. Cuando tampoco es derivable, cuando la función es discontinua. Con solo que la función sea discontinua, ya dejó de ser derivable. Aquí aparecen algunas reglas de derivación. Yo les sugiero que las tengan a mano en una fichita, que las copien en algún lugar para que estén consultándolas. Ok, ya vi un error y ya lo corregí. Entonces, aquí importante, la derivada de una constante solita es igual a 0. La derivada de x es igual a 1. La derivada de una potencia, ¿verdad? Es de la forma n, donde n era el exponente, por x elevado a la n menos 1. La derivada de una función exponencial de base e es exactamente igual. Y en general yo puedo decir que si tengo una función exponencial, esta va a ser su derivada. ¿Ok? El caso particular es porque si yo aquí pongo logaritmo natural de la base, que sería e, esto tiende a 1. De forma similar, cuando es logaritmo natural, está la forma general. Entonces yo aquí tendría que poner por logaritmo natural de la base, que sería e, y vuelve a ser 1. Por eso es que esos son dos casos muy particulares, e a la x y logaritmo de x. Sin embargo, bueno, ahí está la forma general para que ustedes puedan calcular cualquier otra derivada. Como les decía, aquí es importante que ustedes tengan esta información en una fichita donde la puedan estar consultando. Igual como estas otras que son propiedades de las derivadas. Vean que si antes teníamos una constante solita, la derivada era 0. Pero si yo tengo una constante que multiplica, el resultado va a ser la constante por la derivada de la función. Si tenemos la derivada de una suma o una resta, derivamos cada una por aparte y sumamos o restamos. Estas que siguen, las puse con color porque en realidad es importante determinar, si yo tengo un producto de funciones, la derivada va a ser equivalente a decir la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Ok? Esto es una fórmula. Aquí no hay de otra. Siempre que tengamos un producto de funciones, va a trabajarse así. Y para la división, ¿verdad? La derivada de un cociente, entonces es muy parecida a la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, entre la segunda al cuadrado. Aquí en el denominador nada más es hacer un copy-paste, ¿verdad? Usted toma la g, la función g, lo que sea, y la eleva al cuadrado. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces me dicen, determine la derivada de, y me dan esta expresión. Como ustedes pueden observar,
tiene diferentes términos. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Eso quiere decir que la derivada de esta función la voy a calcular por pedacitos. O sea, a cada una de ellas le voy a calcular su derivada. Vamos a empezar con menos 8x a la 3. Vean que ese menos 8 es una constante que multiplica y x a la 3 tiene la forma de una potencia. Entonces sería pasar ese 3, que es el exponente, pasarlo a multiplicar y a la x le vamos a restar un grado. ¿Ok? Vamos con esta otra. 5 es una constante que multiplica y la derivada de e a la x es exactamente la misma. Vamos con el logaritmo en base 3 de x y dice que es tome el argumento del logaritmo 1 sobre el argumento por logaritmo de la base, que en este caso sería 3. ¿Ok? Bien, ahora seguimos entonces con la última expresión, pero vemos que es una constante que suma y las constantes que suman, su derivada es 0. ¿Ok? Aquí ya lo que vamos a hacer es darle un poquito de forma. Entonces decimos menos 8 por 3 menos 24, 3 menos 1, 2 y el resto queda igual. ¿Ok? Vamos con este otro ejemplo. Vean que en este caso tenemos un producto porque tenemos un polinomio por una función logarítmica. Entonces, algunos prefieren trabajar esto por separado, ¿verdad? Lo pueden hacer si les queda muy complicado. Aquí vean que la fórmula entonces para la derivada de un producto sería la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Aquí entonces la primera derivada sería este 2 pasa a multiplicar 6 y le resto 1, me queda 6x. La derivada de la x, recuerden que esto, el 5 y el 3 en este caso, ¿verdad? Son constantes que multiplican, entonces ahí se quedan. La derivada de x es un 1 y la derivada del 7 es un 0, porque esta es una constante que suma. Por la segunda sin derivar, más, y ahora sigue la segunda sin derivar, por la derivada del logaritmo de x, que el logaritmo de x sería 1 sobre x. No traten, vamos a devolverme, no traten, o sea, lo más que pueden hacer si quieren es multiplicar este 5 por 1 y eliminar este 0, pero no traten de simplificar más, porque a veces por tratar de simplificar, cometen errores. En este caso, si el ejercicio nada más dice calcule la derivada, ya la calculamos y no necesitamos simplificar mucho. Si el ejercicio me lo pide o ya yo sé que por el procedimiento tengo que simplificar, pues es otra historia, ¿verdad? Vamos con esta. Y entonces voy a calcular la derivada de un cociente. Y vean qué larguísimo que se ve, ¿verdad? Porque sería la primera derivada por la segunda sin derivar. Lo que pasa es que se ve largo, pero no es, o sea, nada más es eso, largo, no tiene por qué ser complicado. Por la primera sin derivar, por la segunda derivada, sobre la segunda al cuadrado. Vean que aquí tenemos algo que no habíamos resuelto, que son raíces, una raíz cúbica, una raíz cuadrada, ¿ok? Que esas no venían en nuestras reglas de integración, entonces vamos a resolverlas para que vean cómo se hace. Ojo que aquí la derivada de un cociente lleva un menos, ¿verdad? Y este cuadrado. Son cositas que él no tenía, por ejemplo, la multiplicación. Yo aquí puedo escribir
esta raíz cúbica como x a la 1/3. Y ahora sí, cuando me toca calcular la derivada, vean que tengo un 2 que multiplica, ahí está. Y la derivada de x a la 1/3 sería, ponga el 1/3 y réstele 1 a la potencia. En este caso sería 2/3. Y como le resté 1, me queda x a la menos 2/3. Que en este caso, si quiero que aparezca como positivo, tengo que llevármelo para el denominador y sería raíz cúbica de 2, que es el resultado que aparece aquí. De forma similar, 2 raíz de x, ese x se convierte en una potencia a la 1/2. Este 2 que estaba aquí es una constante que multiplica, ahí se queda. Este 1/2, que era la potencia, pasa a multiplicar, le restamos 1, ¿verdad? Y me queda x a la menos 1/2, o sea, 1 sobre raíz cuadrada de x. Esto los hice aparte porque, como les digo, a veces uno necesita hacerlos aparte porque si los hace allá adentro de la misma regla del cociente, se le hace un mosquero, como diríamos nosotros, ¿ok? Bien, entonces volvemos al ejercicio, vamos a calcular la primera derivada. Ya sabemos cuál es la derivada de esta expresión que tenemos acá, que ya la sacamos. Ahora nos falta la de 3x, pero dijimos que la derivada de x es 1 y el 3 se mantiene porque es una potencia. Y aquí tenemos una exponencial de base, cuya base es diferente de e. Entonces tengo que volver a escribir 6 a la x por logaritmo de 6. Ahí está. Entonces ya tenemos la primera derivada por la segunda sin derivar. Ahí está. Menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces vamos a ver qué pasó con esa segunda derivada. En este caso tenemos menos 4x a la 3. Este 3 pasa a multiplicar al menos 4 y a la potencia le resto 1. Tenemos el 2 raíz de x, que ya sabemos cuánto da por lo que hicimos en los ejercicios anteriores. Y vean que aquí me interesa montones porque por alguna razón a veces estamos tan preocupados por calcular la derivada que no nos fijamos y resulta que el logaritmo de pi en realidad no es una variable, es una constante. O por ejemplo, más adelante que yo les ponga, no sé, coseno de pi medios. Eso no es una función, no es una variable, es una constante. Y una constante que suma, su resultado es 0. ¿Ok? Entonces copiamos acá. Y lo más que voy a hacer es quitar este 0 para que no me haga ruido ahí en la información. Y todo sobre la segunda al cuadrado. Muy bien. Eso es todo por esta semana. Esperamos que que el video sea de utilidad para todos ustedes. Igualmente, si tienen dudas y quieren profundizar más, por favor se comunican directamente con su profesor y nos vemos en otra entrega.